Pues le damos otros 20 minutos el día de hoy para avanzar, para ir cerrando ya. Ahorita que hay tiempo, aprovechamos. Y la lectura de esta cápsula nos dice lo siguiente. Todos los hombres han de aprender la magna verdad de la unidad del todo. Seguía diciendo el inefable Pafnucio. Este conocimiento entraña todo otro conocimiento e induce a seguir el precepto de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el hombre comprenda la verdad de que todo es uno, que cuando se ama a Dios se ama todo, que su prójimo que es en verdad el mismo, entonces habrá llegado a un grado superior en la escala espiritual. Esta convicción de la unidad del todo entraña ciertas normas de acción en ética divina que trascienden todas las leyes humanas, orales o escritas. La paternidad de Dios, del absoluto, del origen, o sea cual fuese el nombre que se le da a la divinidad y a la fraternidad humana, son entonces una realidad y no una mera repetición de palabras. Esta es la meta de toda evolución espiritual, descubrir a Dios en nosotros mismos y, por consiguiente, en los otros hombres. Conocer lo que en realidad somos. Los trabajos, las vicisitudes, el dolor y la aflicción por los cuales pasamos sirven para enseñarnos esta verdad. Seamos bondadosos con nosotros mismos, es decir, con nuestros semejantes, es decir, con Dios. Si el hombre obedece estos principios, vivirá en la perfección. Esta es una verdad sencilla, pero informa cuánto conviene conocer respecto de las relaciones con el infinito poder y con los semejantes. Todo lo demás es espuma y escoria viles, escombros acumulados en torno de la divina llama de la verdad. ¡Bum! De tremenda y múltiple explosión, llegó tan repentinamente que de improviso se tuvo la impresión de que el barco estallaba herido en la Santa Bárbara. Y cuando a la explosión siguió el ensordecedor ruido de los destrozos que sufría el barco en su estructura, cuando parte del puente, la escalera, el parapeto, saltaban convertidos en astillas, la sensación del desastre hizo presa del sobrecogido ánimo de cuantos alcanzaran a oír el infernal estrépito o presenciaran el dantesco espectáculo. Muchos tripulantes de la nave almirante corrieron hacia el lugar del desastre, entre ellos el capitán Dragut, para encontrarse con una visión que por su dramatismo superaba todo lo temido, porque entre los restos astillados y humeantes del puente asomaban los cuerpos sangrantes y yertos de Khayr ed-Din y su maestro y amigo inseparable, el ex monje Pafnucio. Nadie había comprendido lo ocurrido, y por eso mismo se tenía la impresión de que la explosión era consecuencia de un infortuno accidente. Pero estos no eran momentos para detenerse a considerar el origen del siniestro. Lanzando gritos de consternación, de alarma, de furor, Dragut corrió al lugar donde yacía el jefe corsario. Este, que perdiera el turbante, tenía la cabeza sangrante y su barba escarlata se revitalizaba con el carmesí del líquido vital, y con la desesperación de un hermano por el hermano, de un hijo por el padre, Dragut apartó los escombros y reconoció el cuerpo auscultando el corazón. Se incorporó a medida,
se incorporó a medias lanzando un incontenible y jubiloso grito de alegría. ¡Está vivo! Varios de los hombres soltaron en sollozos de alegría, la honda emoción que los embargaba. Luego, entre todos, retiraron rápidamente los escombros, sacaron el cuerpo de su jefe y con todos los cuidados imaginables lo trasladaron a su cámara. Dragut se arrodilló, entre tanto, junto al cuerpo de Pafnucio y procedió también a reconocerlo. Se incorporó al cabo de unos instantes, pero en su pálido y conmovido rostro ya no había ninguna jubilosa expresión. Pafnucio, el antiguo monje nestoriano, estaba muerto. Había trascendido los escasos límites entre el ser y no ser. El hombre que, poseído de nobles ideales, procurara encontrar un sentido ético superior en la vida, encauzado a sus semejantes por el recto sendero. Dragut se estiró y con fiereza en el gesto y lágrimas en los ojos, miró a su alrededor. Shinam y otros antiguos compañeros del mástil se hallaban junto al jefe, que en esos momentos era atendido por Mustafa Gelal, uno de los médicos de Solimán, y que éste pusiera al servicio de su amigo y aliado. La andanada vino de allí, señor. Dragut miró al informante y reconoció a uno de los centinelas de la cofa. Luego miró en dirección señalada y vio al cabo occidental, sobre cual escarpada colina se alzaban las murallas y los torreones del Forte Marano. Malditos traidores y asesinos, masculló en español. Ha sido un acto de provocación. Ah, pero han cometido un error terrible. Han condenado su propia ciudad a la destrucción. Piali, Abdul, Al-Qaim, haced las señales, que todas las naves se desplieguen en orden de batalla. Atacaremos la ciudad y no dejaremos piedra sobre piedra en ella. Los gritos enardecidos del segundo de Barbarroja respondían también a la indignación general, por lo cual las órdenes fueron retransmitidas por medio de señales con encomiable celeridad. Y, momentos después, la gran flota turca, que quedara como paralizada por efectos de la tremenda explosión, empezó a maniobrar de tal modo que no dejaba ninguna duda sobre la naturaleza de sus intenciones. ¡Señor! ¡Allí! Dragut volvió a mirar en la dirección del cabo Marano y vio que de allí se desprendía una galeota, en cuyo mástil filmeaba una gran bandera blanca. ¡Ah, infames! Gritó. ¿Nos atacan alevosamente y ahora vienen a pedir perdón? No habrá perdón. Asesinos. Piali, listos los cañones de proa. Vamos a hundir a esos miserables, sin darles la oportunidad que ellos niegan a los demás. Tanta era la amarga cólera de Dragut, que apenas reparó en quién se acercó a él. Dragut, hermano mío, no nos dejemos llevar por el odio y el afán de revancha, dijo el capitán Shinam. El judío, pues, era él. Nuestro jefe está herido, pero se recobrará y quizá no vea con buenos ojos lo que estás por hacer. Además, trae bandera blanca. Deja al menos que se expliquen. El capitán renegado lanzó bufidos de cólera, pero finalmente admitió la justicia del razonamiento. Está bien, dijo, los dejaremos que se expliquen, pero luego de esto haré un terrible escarmiento con los responsables, sea quienes fueren. Con expresiones de indignada cólera, no exenta de curiosidad, la tripulación de la nave almirante vio acercarse a la pequeña galera que venía con buen impulso de remos, lo que denotaba la premura que tenían por llegar a tiempo. Sobre cubierta se veía a varios hombres, algunos con armas y armaduras, otros con vestimenta sencilla. Por fin, la galeota llegó junto al galeón y, acostándose junto a él, permitió que aquel grupo de hombres subiera por la escala que se arrojó prontamente. El que parecía ser el jefe de aquel grupo, un hombre de aspecto severo, de barba entrecana
Se adelantó y preguntó por el almirante Barbarroja. «Está descansando, reponiéndose del disgusto que le habéis causado con nuestro absurdo y suicida ataque», respondió Dragut. «Pero hablad, que yo soy su segundo». «En tal caso lo haré, ciertamente contento de haber llegado a tiempo». «Eso lo decidimos después. Hablad». El comandante Baldoni, que así dijo llamarse, empezó por lamentar el incidente, haciendo votos para que los daños no fuesen irreparables. Este, ciertamente, no era un acto de provocación ni de abierta hostilidad. Simplemente era consecuencia de un acto necio e inconsulto, realizado por 4 individuos cuyos sentimientos de rencor y vindicta no compartían de ningún modo la guarnición ni el pueblo de Reggio. Es por ello que apenas ocurrió el inesperado y lamentable hecho, arresté a estos 4 hombres y aquí os los traigo. Ellos, y no otros, son los responsables. Haceos justicia con ellos, si os place, pero perdonad a la ciudad, cuyos habitantes, os lo puedo jurar, no comparten su actitud y no tienen por qué sufrir las consecuencias de este acto. Dragut, que escuchara la información con hosca gravedad, miró a los 4 acusados. Uno de ellos, de madura edad, tenía trazas de ser un caballero principal. Otro también demostraba serlo, pero su extrema juventud llamaba la atención. Los otros 2, en fin, eran individuos de aspecto común, de torvas miradas, en el fondo de las cuales asomaba la pavura que empezara a dominarlos. «A este caballero lo reconozco yo», dijo Shinam. «Jamás olvidaré su rostro. Fue el que mutiló al hijo de nuestro jefe. En efecto, soy yo, y demostráis tener buena memoria, capitán», dijo el personaje, adelantándose con una desafiante sonrisa en el pálido semblante. «Mi nombre es don Rodrigo de García. ¿Admitís ser el responsable de esta nueva felonía? ¿Felonía, caballero?», preguntó Dragut con escalofriante frialdad. «¿Para qué negarlo? Mas permitidme que aclare esto sobre lo dicho por el comandante. Estos 3 caballeros son ajenos del asunto. Toda la responsabilidad es mía». «No, no, es mía», gritó el más joven del grupo. «La idea fue mía, y yo la llevé a cabo. Don Rodrigo, nada tiene que ver con esto». «No le creáis. Miente. Es un fútil invento de salvarme». Dragut se volvió al joven. Le preguntó quién era y cómo se llamaba. La respuesta lo dejó apabullado. «Mi nombre es Fabricio de Gonzaga, conde de Fondi y duque de Trajetto», respondió el hijo de doña Julia de Gonzaga, estirándose con altivez y soberbia. «Si conocéis la triste historia de mi madre, comprenderéis por qué quise vengarme y por qué soy yo, y no otro, el único responsable». «Pamplinas, don Fabricio», interrumpió don Rodrigo. «Os agradezco la buena intención, pero no conseguiréis salvarme, puesto que estos piratas tienen una cuenta que ajustar conmigo». «Así es, pero como no deseamos quedarnos con el intríngulis de la duda, realizaremos cumplida justicia con los 2 y vuestros cómplices», repuso Dragut, en cuyos ojos empezaba a brillar un inusitada fuego. Volviéndose al no poco impresionado comandante, y pidió con frialdad: «¿Tenéis alguna objeción que formular?». «No, señor. Haceos justicia, si ello os place, mas perdonad a mi ciudad». «En cierto modo, comandante, vosotros sois también cómplices y responsables. ¿Cómo si no iba a gestarse un complot de tal magnitud? Pero seremos generosos con vosotros». Dragut se estiró y paseó su orgullosa mirada sobre los compañeros del mástil que lo rodeaban. «Id y decida vuestro gobernador que no destruiremos la ciudad a cañonazos. Limpio en mérito a que se han sido entregados los responsables del atentado.
pero ello no los exime de una multa de 50,000 coronas de oro, o su equivalente en objetos de oro y plata, paños, alfombras, tapices y obras de arte. Deberéis entregaros también 1,000 cautivos. Deberéis entregarnos también 1,000 cautivos, todos adolescentes y jóvenes de ambos sexos. Id y decirle que os damos plazo hasta mañana al mediodía. Si no habéis satisfecho nuestras demandas, hasta entonces iniciaremos el bombardeo y arrasaremos la ciudad hasta sus cimientos. Podéis retirarnos. El comandante se había puesto intensamente pálido. Sus labios temblaron visiblemente con el reprimido afán de dar una adecuada réplica a la terrible demanda, pero también mordiéndoselos. Giró bruscamente sobre sus talones y al hacerlo quedó enfrentado con los 2 caballeros. «Espero que hayáis quedado satisfechos», masculló, apretando los dientes. Los caballeros agacharon la cabeza con expresión culpable. Había empezado a diluirse la claridad policroma reinante cuando la pequeña galera retornó al puerto, esta vez rumbo al centro de la ciudad. Pero el grupo formado en cubierta alrededor de Dragut no se movió hasta que la galeota se hubo perdido de vista. El hosco y silencioso jefe corsario recordó algo de súbito. «¡Esperad! ¡Esperad!», llamó agitando el brazo y acercándose a la borda, en un tardío llamado a los ocupantes de la nave que se alejaba. «Habéis olvidado llevaros a estos otros 2 caballeros. ¡Esperad!». Como es de suponer, los de la galeota lejos estaban de oírle. Visto lo cual, Dragut se volvió a sus hombres y con divertido gesto de contrariedad ordenó: «Arrojad a esos caballeros al mar. Les daremos la oportunidad de alcanzar a su barco». Los adustos y fieros corsarios comprendieron la naturaleza de la sangrienta broma y, soltando el trapo a reír, tomaron a los inculpados por los fundillos de los calzones y, pese a su tardía y desesperada resistencia, los arrojaron de cabeza al mar. Las aguas alrededor del galeón turco se agitaron por un rato, en tanto la brisa vespertina traía ecos de gritos ahogados. Luego, la mar volvió a quedar en calma. Biaggi ordenó ahora el fiero corsario: «Acerquémonos hasta llegar a tiro de puerto. Vosotros id y preparar las máquinas de sitio». En tanto tales órdenes se cumplían, Dragut retornó a la cámara del almirante, no sin asegurarse antes que don Rodrigo y su sobrino quedaban convenientemente asegurados y vigilados. El galeno turco se hallaba al lado del ilustre herido, ocupado en vendarle la herida que asomaba en la cabeza a la altura de la sien. Pero Caín Edid había recobrado el conocimiento. «Su Excelencia, el Pasha, ha sufrido una grave contusión», informó Mustafa Jalal, «pero la herida no es profunda y creo que no afectará su condición. Si Alá lo permite, se repondrá en algunos días». Cuando Dragut retornó a cubierta, la noche había cerrado casi por completo. La nave almirante se había acercado al centro del puerto y desde cubierta se alcanzaba a tener una espléndida visión del juego de luces y reflejos iluminados que demarcaban la ciudad y sus más sobresalientes plazas, avenidas, calles y edificios. Se alcanzaba a advertir asimismo singular movimiento de gentes, particularmente en la zona del puerto, en la ancha vía costanera, Soto Mare. Es la tercera vez que leo este libro y no puedo evitar sensibilizarme en este momento en el que Pafnucio se va de este mundo. El último mensaje que sale de sus labios es hermoso, quedó grabado en este momento, en esta grabación. Y es cuando Pafnucio habla sobre el amor a los otros en Dios.
Ese mensaje lo encontré en uno de los libros más hermosos que he tenido la oportunidad de leer, que justo habla sobre que el reino de Dios está en vosotros. Ese es su nombre. Y me gusta mucho pensarlo. Entonces Pafnucio se despide de este mundo con el mensaje más hermoso. Toda su filosofía es hermosa y todo lo que dejó es bellísimo. Pero cierra diciendo, solo acepta que Dios está en ti, pero no solo en ti, está en las demás personas. Y recordando a Jesús el Cristo, recordemos que este es un mundo musulmán, pero Pafnucio viene de ser un monje, entonces tenía conocimiento de muchos mensajes, entre ellos el que dejó Jesús, que coincide totalmente con la aceptación de que si amamos a Dios, amamos a todo, porque Dios es todo. Como también lo dice el maravilloso libro del Kybalión, el gran todo. Y si Dios está en todo, amemos todo, porque en todo está Dios. Y ahí no encontraremos oposición para amar a nadie, sin juzgarlo, sin juzgarnos. Porque si Dios está en todo, está en mí y está en nosotros. Bueno, pues vamos a cerrar esta cápsula de lectura por el día de hoy. Suficientes emociones por hoy. Hasta la próxima.